Bueno, si tuvieran oportunidad, por lo menos, de aproximarse al material que les había enviado una conferencia mía en Buenos Aires y la sesión introductoria, que fue la pasada. Digamos que esta sesión es la continuación de la que les pasé en YouTube, o sea, de la introducción a Mission Henry. Eh, Vamos tratar de examinar algunas cuestiones todavía presentes en su pensamiento. Eh, es decir, para que podamos comprender un poco la cuestión de la aportación de Henry a la dimensión corporal, que es nuestro asunto, a la cuestión del cual, bueno, nuestro asunto en esta parte del curso, no lo podemos escindir, es decir, para poderlo hacer necesitamos comprender primero la génesis de su pensamiento, ya lo vimos más o menos, fue lo que les presenté la vez pasada, algunas consideraciones sobre digamos, el peculiar tratamiento que hace él de la fenomenología, muy parecido a lo que hacen pues casi todos los filósofos, digamos, de los epígonos, que alcanzan, digamos, algunos de ellos todavía estudiar con Husserl, otros no tanto, pero digamos inmediatamente después de la muerte de Husserl, sobre todo la línea francesa, ¿no? Incluido el propio Merleau-Ponty. Pero en el caso de Michel Henry no podemos comprender completamente este pensamiento que es hasta cierto punto complejo, excéntrico, si no hablamos de ciertas categorías importantes. Aquí me interesa hoy, bueno, es un poco técnico la cuestión, aunque, bueno, ustedes ya tuvieron oportunidad de ver esta introducción y ya conocen cuestiones de la fenomenología por los cursos anteriores y Eduardo también por su formación. Eh, Quisiera hablar un poco de este problema central, un poco sobre lo que hablaríamos el día de hoy sería sobre el problema de la manifestación, porque ese es el problema, la categoría central quizás, sobre la que se articula incluso la noción de cuerpo más adelante, y la noción de carne y del sentir, que va muy próximo con Merleau-Ponty. O sea, hay una recuperación del sentir, sí, hay una recuperación del sentir en un sentido fenomenológico que era inédita hasta ese momento. Merleau-Ponty es el gran abridor, digamos, de esta recuperación de lo sensible en el siglo XX, y Michel Henry va a ser ese continuador. Ahora, para poder comprender esta cuestión de la sensibilidad que está adscrita, digamos, inherentemente a nuestra condición corporal, hay que entender todavía algunas cuestiones respecto del propio, de cómo entiende Michel Henry el método fenomenológico, y que me parece que es muy interesante porque va muy cercano después, como cuando lo veamos en el cierre del curso, con Patochka, ¿no? Que es otro de los filósofos que de alguna manera privilegian este momento de la manifestación, solamente que él le va a llamar el aparecer. Bueno, aquí también le hemos llamado así, pero principalmente el aparecer, ¿no? La aparición como tal. Entonces, lo que quiero decir es que la cuestión de la manifestación exige una cierta profundización que de alguna manera tome en consideración aspectos que están muy ligados entre sí. Por un lado, categorizar los principios fenomenológicos que ya conocemos de Husserl, que elabora, eh, sobre todo porque muchos de estos pensadores, como les decía, trabajan sobre supuestas omisiones de la fenomenología de Husserl, omisiones que ellos son conscientes que no es que no estén presentes, sino que no están suficientemente desarrolladas en Husserl, y luego se han retomado. Por un lado, esos principios que no están ahí, ¿no? Y por otro lado, la otra cuestión es la modalidad a través la modalidad a través de la cual nosotros nos podemos acercar a lo que ellos llaman, y en este caso Henry, la fenomenicidad pura, o sea, la pureza del fenómeno como tal, ¿no? Eh, y que Henry le llama, se los comento así rápidamente, monismo ontológico. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Eh, entonces, tenemos que volver, por eso les decía yo desde un principio de la tipificación del curso, aunque ya estamos yendo más allá de Husserl, ¿no? Evidentemente mucho más allá, lógicamente el ir más allá de un pensador de esta envergadura exige el estar volviendo a él de vez en cuando, ¿no? Es decir, en diálogo con estos pensadores. En este caso, por lo que se refiere a la fenomenología husserliana, digámoslo así, su intención originaria que nosotros conocemos es la de dar cuenta, de mostrar un dato, ¿no? Un dato absoluto que de alguna manera nos pueda suministrar pues, la realidad efectiva. Ese es el gran cometido fenomenológico. Es decir, justamente no la apariencia, sino el aparecer mismo, aquello que es ya verdadero en ese sentido. Eh, entonces,
sabemos también que el problema aquí en Husserl es que hay una coincidencia momentánea, metodológicamente momentánea, con Descartes. O sea, ¿en qué sentido? Que la esfera en donde nosotros podemos verificar esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, que este dato se dé, es la esfera de la cogitatio, del pensamiento. Ahora, ya también sabemos, pero nunca me cansaré de estarlo repitiendo para que lo tengamos bien en mente, que aquí es donde entra la diferencia con Husserl y Descartes. Descartes dice, es la esfera de la cogitatio. Husserl dice, sí, es la esfera de la cogitatio, del pensamiento, pero el pensamiento no puede ser escindido en la realidad de sus vivencias. Descartes sí hace ese trabajo como artificioso, y lo que es metodológico en Descartes, me parece, habría que verlo, se vuelve como ya definitivo. Es decir, hay una separación entre el pensamiento y las cosas que son pensadas, mientras que en Husserl y la fenomenología, las cosas que son pensadas son parte del pensamiento mismo. Entonces, lo que Descartes afirmaba con la duda, Husserl lo afirma de todo tipo de cogitatio. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos con ustedes, no recuerdo si ya en este curso también, pero en el anterior seguro, que veíamos cómo la diferencia de los lemas es muy clara? El lema cartesiano dice cogito ergo sum, ¿no? Husserl dice, sí, cogito ergo sum, pero cogito, cogitata, qua cogitata, o sea, pienso, luego existo en Descartes. Pienso, pero pienso las cosas pensadas, o sea, el correlato de la conciencia típico de la fenomenología. No hay un pensamiento puro que no tenga un correlato intencional, no existe eso. Eh, lo posee inmediatamente, ¿no? Sobre esto Merleau-Ponty iba a jugar el asunto, ¿no? Como lo pudimos ver más o menos. Entonces, es cierto que la fenomenología de Husserl es parecido que en Descartes una ciencia de las ciencia del pensamiento, de las cogitaciones, ¿no? Que es lo que hace que algunos filósofos, como les decía yo algunas veces, Riquet y otros, generen el equívoco de que, entonces se trata de el mismo asunto de la tradición occidental ligada a Descartes, a Kant, etcétera. Bueno, es que ahí hay un malentendido, parece que hay un malentendido muy fuerte, porque cuando Husserl dice que la fenomenología es ciencia de las cogitaciones o de los pensamientos, no del pensamiento, es, claro, en tanto aquello que aparece, o sea, la ciencia del aparecer, donde aparecer significa precisamente ser realmente, no ser aparentemente. O sea, por eso la noción de fenómeno va a ser muy diferente en la tradición desde Husserl, ¿eh? Desde Husserl. No, no crean que en estos últimos autores, desde Husserl, la noción de fenómeno no es exactamente la misma que para los griegos y otros, ¿no? Y tampoco para Kant. Porque aquí aparecer no significa parecer, digamos, o sea, no, aparecer es ser realmente. O sea, el aparecer es lo que es el dato real, vamos a decirlo así. Aquello que posee los caracteres de un dato real es que las cosas se dan, aparecen. Ahora, claro, ya sabemos que el problema aquí va a ser cómo se dan a la conciencia. El problema es la modalidad de ese aparecer de las cosas, ¿no? Que en Heidegger está claramente expresado con la famosa fórmula, ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada, ¿no? Entonces, bueno, entonces, eh, de hecho, eh, hay una parte que tiene que ver con la conferencia que di yo en Buenos Aires y del texto, se los voy a pasar, como les había ya dicho, ¿no? Pero que es el texto mismo de la propia ponencia. Eh, Ahí es donde entra en juego un momento importante, y si pueden ustedes remitirse, no, digo, no podemos hacerlo, estoy hablando del parágrafo 85 de Ideas uno, ¿sí? El parágrafo 85 de Ideas uno, eh, donde Husserl define que entiende cuando habla de fenomenología ilética. Esa es una palabra que puede parecernos abstrusa y lo que ustedes quieran, ¿no? En la conferencia que yo doy centro mucho el problema esto de lo ilético, porque también pertenece a Merleau-Ponty. Como sabemos, la palabra ilético, significa materia, material, en griego, pero otra vez, aquí la noción de materia está considerablemente expandida. Pero digamos, es importante en la página, repito, ideas, en el parágrafo 85 viene esta definición. Y desprendido de la definición que va a dar Husserl, que de alguna manera lo toco yo en la ponencia que les envié, esto va a poner en juego precisamente la consistencia de la tesis fenomenológica husserliana, ¿no? En general, de las tesis esenciales de toda fenomenología posible, ¿no? Creo yo. ¿A qué me refiero? Eh, que
Al interior de la conciencia, ya vemos que la conciencia está constituida por las propias vivencias. Bueno, al interior de la conciencia podemos separar momentos reales y momentos irreales, vamos a decirlo así. Estos últimos, los momentos entre comillas irreales, pertenecen al noema, que, recuerden ustedes, el noema equivaldría un poco a es el polo objetivo, ¿no? El polo objeto, mientras que la noesis es el polo de la subjetividad, que sería esa realidad última, ¿no? Entonces, en la subjetividad misma se separan los momentos materiales, hiléticos, y los momentos intencionales, o sea, sus correlatos. Otra vez, esto suena muy abstruso, pero tiene que ver con la fórmula inicial, o sea, pensar lo pensado, ¿sí? Conocer lo conocido, sentir lo sentido, recordar lo recordado, ¿no? Donde todo este sustrato de lo recordado, lo conocido, es decir, el desplazamiento hacia la parte del noema, tiene que ver con ese momento hilético material. El momento intencional está representado por el movimiento de la conciencia hacia un objeto que se da, ¿no? Que se da y que la conciencia completa, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo decirlo? Fíjense, en el polo noemático, en el polo del noema, la parte, digamos, material estrictamente, ¿no? De objetividad como tal, eh, eh, ellos no poseen un sentido, hay un cierto sentido, pero aquí es donde viene la disputa con el nuevo realismo famoso, con el realismo especulativo, o sea, puede haber esa disputa, sí, posee ese sentido, pero la constatación del sentido, que puede estar en sí, y nadie dice que no, la constatación del sentido exige que sea completado precisamente por el movimiento intencional de la conciencia, que es lo que cierta vertiente del movimiento de realismo especulativo pues le causa problema. Pero, digamos, en la fenomenología no puede ser de otra manera. Dicho de otra forma, los momentos materiales, ¿no? Y los momentos intencionales, digamos, en juego, los segundos, estos momentos intencionales, son los que animan a los momentos materiales y le dan un sentido. La cosa se ofrece. La cosa se ofrece, pero no se ofrece al vacío. La cosa se ofrece a una conciencia. Se da un ofrecimiento y ese ofrecimiento es captado por la conciencia de alguna manera, pero no solamente pasivamente, como ya Merleau-Ponty lo demuestra. Bueno, esa estructura que está en Husserl, va a tratar de ser radicalizada por Michel Henry, sobre todo por él, ¿no? Ya veremos que en Patočka también está esto muy presente, es muy similar en ese sentido, pertenece al mismo momento. ¿Cuál es el problema con que en el caso de Heidegger no queda suficientemente explicitado, digamos, cómo se da esta relación en cierto momento? Ya también veremos por qué, pero esto se debe, a mi juicio, sobre todo a que en Heidegger hay un explícito rechazo muy inmediato a algo que es esencial a toda fenomenología, esté uno no de acuerdo con ella o lo que ustedes quieran, que es su peculiaridad, o sea, el proceso de reducción. Ya veremos más adelante otra vez este asunto, que lo estudiamos en Ideas 1, o sea, no es simplemente la aprehensión de el mundo tal como se me da en actitud natural, porque alguien diría, bueno, se da la actitud y esa es la verdad. Pues sabemos que no es así. Justamente la actitud filosófica exige ese paso, ese momento complejo que es operado inevitablemente, incluso eso lo dicen Patočka y Henry, que son, digamos, pertenecen a este filón que critica la filosofía trascendental. De todas maneras, la conciencia es la que completa el sentido. Fíjense, completa el sentido. No quiere decir que lo construya, ni que lo suministre, ni que lo dé, no, o sea, lo completa. Y viceversa. Significa que ese sentido sí ya está en la cosa, pero no está completamente en la cosa, no puede estar completamente en la cosa hasta que no se revela o devela a una conciencia. Ahí es donde viene, claro, la gran crítica, digamos, del nuevo realismo, sobre todo la ontología orientada a objetos, es que pues la crítica a este correlacionismo. Yo, sinceramente, a nivel filosófico no veo cómo se pueda romper un correlacionismo de esta naturaleza. Digo, se puede hacer bajo la suposición, pero de que no estamos en el nivel filosófico, sino que estamos hablando de, a lo mejor, la ciencia, no sé. Sí, hay un en sí, digamos, allá, hay un en sí real, ¿no? Material. Como hemos dicho, imaginen ustedes un hipotético planeta que no conocemos, que no ha sido identificado en ningún lado y uno supone que está, sí, bueno, qué bueno que esté ahí, ¿no? Pero eso no supone ningún tipo de sentido hasta que no se revela una cierta conciencia, que tampoco es la que le da la totalidad.
Esto ya lo hemos visto en la disputa realismo-idealismo y suficientemente. Pero aquí esto se va a radicalizar. Porque si bien Husserl distingue rigurosamente entre los caracteres noemáticos y las vivencias, por ejemplo, las vivencias sensuales, ¿no? Que tengo, él mismo determina la esencia de la materia, de la ile, de la materia, en una manera doble. Ajá. En un sentido, estoy hablando de Husserl, en un sentido positivo y en un sentido negativo. En un sentido positivo, porque pertenece a la realidad misma de la subjetividad absoluta. Y negativamente, porque excluye todo tipo de intencionalidad. Ajá. Eh, claro, hay una serie de problemas que se van a suscitar a partir, digamos, de esta de duplicidad o de esta escisión. Eh, pero la podemos resumir, para que más o menos se entienda qué es lo que quiero decir acá, la podemos resumir con una constatación relativamente sencilla, ¿no? Y que se encuentra también en otros autores, ¿no? Estoy haciendo esta especie como de síntesis husserliana a partir de cierta lectura del propio Henry, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si dos esencias difieren absolutamente, ¿no? Resulta muy problemático el hecho de que ambas promuevan al mismo tiempo la homogeneidad en que cada realidad tiene su posibilidad principal. O sea, es decir, como si hubiera una especie, cosa que no lo hay, como si hubiera una especie de esquizofrenia entre lo que se da en la subjetividad y lo que se da en la realidad como tal. O sea, que como si fueran dos cosas distintas. Y claro, ahí sobrevendría una especie de paradoja insurmontable de cómo es posible que conozcamos. Bueno, sabemos que conocemos. Claro, aquí es donde va a entrar la gran intuición de los fenomenólogos franceses, Merleau-Ponty y Henry, donde para ellos el saber, en Husserl está insinuado en ideas 2, pero en ellos, ¿cómo se soluciona esta especie de, como de abismo, de hiato, ¿no? Una doble esencia, ¿no? La esencia de la subjetividad y la esencia de las cosas como tal. Ah, bueno, dicen, es que no todo se resuelve en el plano de, digamos, del cogito en sentido puro, sino que este cogito es sentir también, es el sentir. O sea, hay una radicalización de la noción de sentir que, repito, Husserl menciona en segunda parte de Ideas 2, pero ellos van a radicalizar de manera muy interesante y de manera especial, pues, Michel Henry. O sea, hay, digamos, si nosotros hablamos de fenomenología hilética, pensamos que la fenomenología hilética pertenece al ámbito de las cosas, porque la hile es la materia, lo material, mientras que hay una fenomenología de la conciencia intencional y es otra. No, aquí lo que está diciendo la interpretación esta, que repito, es fundamentalmente de Henry, es que hay una, y es lo que yo digo también en mi ponencia, es que hay una dimensión hilética en la conciencia. O sea, la conciencia posee esa dimensión hilética, digamos, de materialidad. No solamente la conciencia intencional. Esta es la pregunta, la gran pregunta que Henry se va a poner y que de alguna manera Husserl también la tenía como en el horizonte, pero no la resuelve suficientemente. Como el problema es que Ideas 2, como se mantuvo como un manuscrito, como ustedes saben, inconcluso como manuscrito, es decir, más que inconcluso, era la manera de trabajar de Husserl, ¿no? Venía toda la serie de elaboraciones que luego tenían que ser reescritas y refundidas precisamente por Edith Stein o Landgrave o quien fuera, de sus discípulos, y darle forma, pero digamos eran intuiciones que estaban dadas ahí, pero no suficientemente desarrolladas. Merleau-Ponty, como lector privilegiado de Ideas 2, logra encontrar de alguna manera algunos de estos desarrollos que ya estaban presentes en Husserl y lo reconoce, otros no lo citan suficientemente, pero reconoce que ya están en Husserl. El problema es que lo que se conoce de Husserl hasta bien entrado el siglo XX, pero muy bien entrado, después de su muerte, no es suficiente para darnos cuenta, ahora sí, ¿no? Para darnos cuenta de que ya en él está esto que va a ser retomado por estos filósofos. Me explico. La cuestión, por ejemplo, que repito, que ya en Husserl está presente, aunque él deje el problema un poco en suspenso. Eh, por ejemplo, el problema de la separación, aquí utilizo los dos términos que, pero son clásicos griegos, ¿no? La separación entre ile y morfé, ¿no? Forma. Eh, entonces, aquí el problema que se puede dar depende mucho de la interpretación que le demos nosotros al término materia o material, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y entonces, lo que se hace es que Henry y todos ellos, según ellos interpretando a Husserl, y creo que sí, interpretando a Husserl, lo que hacen es que desplazan la noción de materialidad
hacia los dominios también de la conciencia intencional. O sea, no es que la materialidad esté separada de la propia conciencia, la conciencia tiene un sustrato material, un sustrato ilético, como le decimos. Normalmente ahí habría que darle esa lectura al texto que les voy a pasar, derivado de la conferencia, para que no estén constantemente viéndola, ¿no? Entonces, ahí estamos tratando de encontrar, vamos a decirlo así, se da la búsqueda, sobre todo en Henry, de el significado originario de la noción de materia o de materialidad, ¿no? Que no está circunscrito nada más a lo empírico sensual, aunque también lo es, evidentemente. Entonces, el sentido originario de materia está también proyectado hacia la conciencia intencional, como decía, y se puede referir a la impresión de que la materia está hecha. ¿Cuál es la impresión de la que la materia está hecha? Pues, por ejemplo, ahí va, por eso les decía, no es el cogito nada más teórico, la sensación. Eso, digo, fue motivo de disputa en su momento por parte de los empiristas ingleses, Hume y lo que ustedes quieran, pero aquí es retomado de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque la sensación es la prueba de que la conciencia posee esa dimensión ilética material. Porque la sensación no está en la cosa, la sensación es parte del movimiento subjetivo o del polo no ético, pero es ilética. O sea, ¿por qué? Porque no es, la sensación es una cosa meramente teórica, ni tampoco el sentimiento, como veremos. Toda la fenomenología afectiva, que es, ahora se ha trabajado mucho y se sigue haciendo, el nivel de la afectividad, pertenecería a esta esfera ilética. Porque, repito, un poco para ponerlo, no es una cuestión meramente del theorem platónico, no, es concreta y concreta. Ahora, claro, pero está desplazada ¿dónde? Está desplazada principalmente, emana de la subjetividad, de la subjetividad trascendental. O sea, es intencional, repito, esto me parece que es importante. Entonces, bueno, de esto se deriva que los momentos iléticos materiales, ¿no? Cuando digo ilético me refiero a esto ampliado, materiales, son momentos iléticos ojo, momentos iléticos de las vivencias, nos conectan, nos remiten directamente a el color, por ejemplo, ¿no? Un color, el color sensual. O sea, y viene la eterna disputa, ahí se rompe ese falso problema, ese falso dilema que había de el color está en la cosa misma o está en el sujeto que percibe. Porque como hay sujetos que tienen otro tipo de percepción, quiere decir que entonces el color no está en la cosa. O sea, se rompe este es uno de los problemas clásicos que hay, ¿no? Estoy hablando ahorita del color, se puede hablar de otras cosas. Entonces, esos momentos iléticos de la vivencia se conectan, por ejemplo, o también el dolor, ¿no? O sea, el dolor como sentir, ajá, digo, más material que ese no se puede, no creo que haya algo así. O sea, la dimensión del dolor, que es todo un tratamiento también interesante, el problema del dolor y el sufrimiento, sobre todo el dolor, vamos a ponernos en el plano más típicamente material, que sería el dolor físico, más típicamente material. El dolor físico está desplazado hacia, no exclusivamente, pero está desplazado claramente hacia la vivencia intencional de la subjetividad, o sea, de la conciencia. O sea, el dolor no está en la cosa produce ese dolor, ¿no? O sea, un pinchazo, claro, exige que yo me aproxime de cierta manera a una espina o a una superficie, a un vidrio, lo que sea, o bien si me quemo, está, sí, pero esa vivencia posee un sustrato que no es una mera noesis abstracta, sino es una vivencia real en donde se genera el dolor. Y el dolor puede ser teorizado, o sea, puede ser teorizado, pero ese dolor tiene su génesis o sea, ¿cómo sé del dolor? Lo vamos a ver más adelante, tal vez en la siguiente sesión para cerrar, Henry, veamos esa cuestión de la afección, ¿no? La autoafección. ¿Cómo sé del dolor? Lo sé teóricamente, sí me lo pueden explicar teóricamente, pero cuando lo siento, o sea, el sentir, el ámbito del dolor es el ámbito del sentir, y en ese momento se produce conocimiento y se produce saber también, o sea, sé del dolor, vamos a decirlo así, ¿no? Ya sé lo que es eso, ¿no? En ese sentido. Y lo mismo puede ser el gozo, ¿no? El gozo puro, ¿no? Y por lo tanto, todo eso remite a ese ámbito impresional que por principio no es intencional, por principio, pero que se conecta con la propia intencionalidad. A ver, pues, esta frase que tengo yo acá cuando estaba preparando las notas puede parecer oscura, pero ahorita la trato de explicitar, ¿no? O sea, yo puse que la materia se encuentra sobredeterminada por la función
por la función que lleva a cabo, eh, ¿cómo decirlo? Aquí es donde yo le cambié un poco, ¿no? Mi propia visión, eh, que lleva a cabo en la totalidad de la vivencia noética. La vivencia noética, acuérdense siempre, para simplificarlo ahorita, no, no ético pertenece a ese polo de la subjetividad, normalmente expresado con el elemento verbal, ¿no? Sentir, percibir, saber, conocer, recordar, etcétera, y su correlato intencional, que es el correspondiente normalmente expresado a nivel del participio, ¿no? Entonces, yo encuentro esa, es decir, cómo la función que absuelve, pero la función que absuelve en la totalidad de la vivencia noética como tal, ¿no? Como el caso del dolor, por ejemplo, eh, se vuelve, vamos a decirlo así, se vuelve materia por las operaciones impresionales, o sea, la impresión, precisamente ahí hay una como recuperación hasta etimológica de la noción de objectum, ¿no? O sea, el subjectum y el objectum, ¿no? Que está frente a mí, ¿no? Eh, o sea, la materia no es la materia puramente de la impresión, o sea, sí tiene ese nivel, obvio, pero la materia no se reduce únicamente a esa dimensión de la impresión. Eh, por ejemplo, los colores, voy a utilizar este término, los colores iléticos, o sea, que tienen un sustrato material, se vuelven, o sea, no hay una pureza idética en la vivencia del color, aún haciendo la reducción. O sea, yo hago un trabajo de reducción y veo y contemplo el rojo, los ejemplos típicos de los fenomenólogos, ¿no? Quizás por qué el rojo sea de los colores más ocurridos, ¿no? Pero bueno, quizás su... Eh, más allá de que sabemos todos que a lo mejor no percibimos el mismo rojo, bueno, justamente a eso se refiere. No hay una objetividad de ese rojo, aunque está supuesta. Nosotros decimos, bueno, sí, emana de un objeto que es color rojo. Y ese color rojo es en sí y no depende de la conciencia. El color rojo como tal no depende de la conciencia. Digamos, ese hipotético color rojo que está adscrito a esa materialidad, por ejemplo, un automóvil o un libro o lo que sea de ese color. Pero no tiene ningún sentido ese color rojo si no es completado por la vivencia intencional. Y ahí es donde entra la cuestión que a nivel de la actitud natural o de común, nosotros decimos, bueno, sí, cada quien lo percibe de manera distinta. Sí, más que eso, se trata justamente de la famosa noción de escorzo que utiliza Husserl. La noción de escorzo, acuérdense de ello, ¿no? Matiz también, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos esos colores presente rojo, se vuelven matices a través de los cuales la intencionalidad, eh, ¿cómo decirlo? La intencionalidad como una especie de rayo, ¿no? Irradia su propia condición, ¿no? O sea, cualidades sensibles. Por eso decía, la materia no es la pura materia de la impresión. Es decir, la impresión sería la materia del acto que la informa, que le da forma, por eso la morfé. O sea, y eso equivale a decir que yo completo el sentido, ¿no? Eh, a nivel tradicional, ¿cómo sería? Percibo el rojo. Entonces, ¿cuál es la actividad del sujeto? Es meramente pasiva, no hay actividad, pues. O sea, el sujeto percibe el rojo, o sea, hay una serie de condiciones luminosas, de color, etcétera, y yo lo que hago es recibir el rojo y lo más que puedo hacer es proferir el juicio, que además es teorético, ¿no? El juicio de este objeto es rojo. La famosa, la nieve es blanca de Tarski, ¿no? Bueno, lo prefiero. Está bien, es válido, pero no se limita a eso. O sea, el elemento ilético me suministra, y si hacemos la apogea también, me suministra suficientes elementos para que yo diga, sí, pues, ese color es rojo y ese color eh, lo traduzco, ¿no? Lo vivo como rojo. O sea, es una vivencia de lo rojo. Hay una vivencia, lo que tenemos es una vivencia del color rojo. Una vivencia, no nada más un puro saber, sino una vivencia directa. Entonces, ni siquiera el darse de la materia le pertenece puramente a la materia, fíjense. Esto rompería un poco el esquema con el nuevo realismo. O sea, sí está ahí, de ahí surge, pero no se limita a él, ¿no? El color rojo no está en el objeto rojo, aunque sí está, o sea, parte de ahí, pero no se reduce a él, o sea, no es que dependa solamente de él. Alguien diría, sí, porque independientemente de que haya o no conciencias posibles que lo contemplen, ese rojo está ahí. No, sí, ¿y eso qué? O sea, aquí el asunto que me parece que es importante es eso, ¿no? Que el darse de la materia, surge de ella,
pero al no limitarse a ella, no le pertenece completamente a ella. Ahí es donde entra la conciencia intencional. O sea, así como la esencia de manifestación, para utilizar las palabras de Henry, es que las cosas se dan, y eso lo dice Husserl, las cosas se dan, la esencia de la intencionalidad es recibir esas cosas que dan. O sea, ¿qué voy a hacer con eso que se me da? Con esa donación, ¿no? Con esa dación. Creo que esto más o menos puede, que puede tener ciertos niveles un poco de complejidad, se simplifica bastante, ¿no? Porque se refiere a esto, ¿no? Que hay una parte, déjenme ver, ¿dónde tengo eso? 8, sí, en fenomenología material, texto de Michel Henry, fenomenología material, dice lo siguiente. Escogí esta cita para ilustrar un poco esto que acabo de mencionarles, así como un parte que resume bien, creo, esto que quiero decir, ¿no? Y lo dice el propio Henry. Dice, voy a traducir, dice, no es la materia misma que da, que se da ella misma en virtud de aquello que es, dice Henry. Ella se da a la forma, es decir, mediante la forma. Claro, el sustrato ilético general, que puede ser lo rojo, se da a través de una información, de estar informado, incluso en la objetividad encarnada en la que está, ¿no? O sea, el rojo de la rosa se da en la rosa misma, ¿no? O sea, no se ha separado. Claro, yo puedo hacer abstracción, pero eso es otra cosa, ¿no? Ahorita estamos hablando de la vivencia directa, ¿no? Entonces, y continúa la cita, repito, esta se da a la forma, es decir, mediante la forma. Continúa la cita. Se da a la forma para ser informada, acabo de decir, ¿no? Informada, constituida, aprehendida por ella. Y dice Michel Henry en una frase muy cortita que me gusta, pero, y que es importante para lo que ya hemos visto con ustedes en otros momentos. Dice, con eso termina esta parte de la cita, dice, pero constituir quiere decir hacer ver, quiere decir dar. Fíjense, repito, pero vuelvo a verla toda de corrido ya sin interrupciones mías. No es la materia misma la que se da ella misma en virtud de lo que es. Ella se da a la forma, es decir, mediante la forma. Se da a la forma para ser informada, constituida, aprendida por ella. Pero constituir quiere decir hacer ver, quiere decir dar. O sea, constituir. Lo digo porque, como ustedes saben, una de las operaciones importantes de la fenomenología es el subtítulo del volumen 2 de Ideas, es el problema de la constitución. O sea, ¿qué significa constituir? Creo que la interpretación henriana, en su sencillez de la afirmación, es la de Husserl, o sea, hacer ver, o sea, en el plano estético, ¿no? En el plano estético, en el sentido originario, ¿no? Del término, en el plano concreto, es hacer ver aquello que de otra manera sería invisible, o sea, porque sería el puro eidos o la pura idea. No, hacer ver, ¿no? Es decir, hacer ver quiere decir dar, o sea, otra vez, la noción de dación, o sea, está en los dos polos, ¿no? Bueno, ahí se resuelve la cita, pero voy a extraje otras más del propio Henry, la mayor parte de ellas de fenomenología material en este momento, porque tiene que ver con el problema de la manifestación. También está el libro de la esencia de la manifestación. Pero me gusta este apartado donde dice esto, ¿no? Es decir, las apariciones sensibles, el aparecer sensible, si quieren, vamos a decirlo así, ¿no? Son fenómenos solo si están animadas, fíjense la afirmación, solo si están animadas por una noesis intencional. Si no, su fenomenicidad pierde sentido. O sea, otra vez, ahí podemos ver que puede haber una cierta disputa con cierta vertiente, tampoco completamente con el realismo especulativo, porque hay diferentes dimensiones. Ahí yo, bueno, ahorita no quiero entrar demasiado en polémica aquí con esto. Ya lo podemos hacer un día, esperemos que tengamos otra vez una reunión en vivo, y con todo gusto lo hacemos ahí con el doctor Mayoteo para discutir esto, ¿no? El asunto, sí, porque tiene que ver mucho con este problema justamente de cómo o sea, gracias a la noesis intencional es que pueden surgir la constitución de los objetos, los famosos, esa famosa ontología orientada a objetos. La ontología tiene que hacerla necesariamente la conciencia intencional.
Si quieren le podemos cambiar de nombre, es otra cosa, pero la función va a ser siempre la misma, porque repito, ese aparecer de la cosa, que sí, que no depende de la subjetividad, del aparecer de la cosa, aparece, la cosa está ahí y aparece, pero el darse de la cosa está directamente relacionada con esa conciencia intencional. Fíjense, lo está diciendo Michel Henry, que es uno de los filósofos que eh, trata de realizar una especie de superación o de radicalización de Husserl respecto de ese problema. O sea, Michel Henry es de los filósofos, y lo veremos también con Patochka, que no acepta todos los niveles, digamos, de la reducción, ¿no? Y que tiene problemas con la llamada fenomenología trascendental, por lo menos con la interpretación estándar, por decirlo de alguna manera. Pero, ya lo dice él tranquilamente respecto a eso, ¿no? Aún aquellos que están... no, esa es la cita siguiente, ahorita se las voy a tener para ilustrar eso que le estoy diciendo, lo radicaliza. Antes de pasar a la cita como tal, ¿no? Es decir, una relación en la realidad, de la vivencia, de una vivencia de este tipo, ¿no? Material, la percepción del color, lo que ustedes quieran, va a crear una especie de como de disimetría, una asimetría bastante radical entre el componente ilético, o sea, material, y el componente intencional, ¿no? De la subjetividad absoluta. Cuando nosotros vemos, un poco evocando a Merleau-Ponty, cuando hacemos ejemplos de esto a nivel, a nivel hasta experimental o patológico, lo que ustedes quieran, ¿no? Se me ocurre pensar, volviendo al problema del color, que es uno de los problemas ontológicos por excelencia. Ya Goethe había escrito su tratado sobre los colores y eso, ¿no? Y Schopenhauer había hecho también algunas consideraciones al respecto. O sea, cuando vemos un color, sí estamos viendo todos el mismo color, pues no sabemos. O sea, nosotros lo suponemos porque lingüísticamente decimos, sí, rojo. Pero yo no sé si Eduardo ve ese rojo como yo lo veo y Goripe, etc. Tampoco sabemos si, como muchos dicen, cada quien lo ve no, o sea, de manera diferente. No, hay un rojo ahí, hay un rojo base, ¿no? Que es la base de la vivencia, pero su percepción es distinta. Eso no quiere decir que hay un relativismo, al contrario. Lo que hay es precisamente una matización, que es lo que se llama precisamente escorzo, ¿no? En el caso de Husserl, lo que veo es el escorzo. O sea, se manifiesta, yo veo una modalidad de ese darse de la cosa. La cosa no deja de darse, se da, pero se da de manera distinta. Y el darse distinto de la cosa pertenece a las dos esferas vivenciales, digamos, a la cosa como tal, pero también a las condiciones, digamos, de la propia de vivencia intencional. Ahorita, más adelante voy a radicalizar un poco esto, ¿no? Con algunos, y también con algunas citas y ejemplos, ¿no? Como quiera que sea lo que les decía, ¿no? Que las apariciones sensibles son fenómenos si están animados por la noesis intencional. De otra manera no sería como tal, ¿no? Y entonces, fíjense, la componente ilética, tengan en mente ese ejemplo del color, ¿no? La componente ilética, o sea, la materialidad del rojo, ¿no? Como tal, esa componente ilética, ¿cómo decir? Le da eh, a la, le da a la experiencia su contenido, ¿sí? Esa dimensión, le da a la experiencia su contenido, el contenido rojo, ahí, o sea, eso lo da, se lo da. Pero al mismo tiempo, y esto me parece también importante, el hecho de que, me perdí acá en mis notas, por eso estaba pensando cómo decirlo de otra manera, eh, le va a dar eso, pero la segunda, es decir, la dimensión de la subjetividad, lo propone lo propone como contenido, claro, tomando como base y a la luz de lo que ella misma le proporciona. O sea, la cosa se me da a la conciencia, el rojo se me da. Ese rojo emana de ahí. O sea, es esa cosa la que me da el contenido. Pero para poder completar el sentido de ese contenido, exige necesariamente la operación de la vivencia intencional. La vivencia intencional que emana primordialmente de la propia subjetividad. O sea, el encuentro de los dos momentos, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso me parece que es importante, ¿sí? Porque la intencionalidad lo propone como contenido, o sea, un contenido que ya es dado, es propuesto por la intencionalidad como
ese contenido como un contenido posible a la luz de aquello que lo produce ella misma. Por eso decía, las cosas se dan a la conciencia, de la conciencia se percata de este ofrecimiento y lo completa. Ahora, observen, esto se puede también, yo pienso, ¿no? Pensé ilustrarlo con una cita de la siguiente tesitura. Dice Michel Henry en el mismo texto de Fenomenología Material, déjenme ver, aquí lo tengo, dice Michel Henry, la intencionalidad, y fíjense, estamos volviendo a esa categoría central en fenomenología, ¿no? Que es heredada de Brentano por Husserl, etc. Bueno, la intencionalidad equivale a un medium universal, son palabras de Henry. La intencionalidad equivale a un medium universal, que en conclusión lleva consigo todas las vivencias. ¿Sí? O sea, claro, la intencionalidad lleva consigo todas las vivencias. Hay unas que son explícitas, otras que no, pero están ahí. O sea, por eso estamos, o sea, para que la redundancia, por eso estamos vivos, ¿no? O sea, se da esta vivencia. Entonces, repito, la intencionalidad equivale a un medio universal que en conclusión lleva consigo todas las vivencias, aun aquellas que no están caracterizadas como intencionales. Fin de la cita. Ajá. O sea, la intencionalidad que va a todas las vivencias, pues están aquí, confluyen en mi propia existencia, aún aquellas que no son intencionales. O sea, claro, pero están ahí, que habitan la propia conciencia, ¿no? O la conforman más que habitan. Es una especie como de proyección, de proyección en la trascendencia de la materialidad, ¿sí? O sea, del sustrato ilético, como estamos viendo nosotros. Lo ilético en nuestro universo ontológico, en el ser, ¿no? ¿Cómo decirlo? Las vivencias intencionales o los contenidos no primarios, aquí pierden ese qué puramente impresional, ¿no? O sea, de impresión como tal. Y lo que va a pasar es que hay una transformación aquí con esto, porque gracias a eso es que esos elementos, por ejemplo, la percepción de un color, está acompañado con la vivencia, ahorita que decía eso, ¿no? De por qué se utiliza ese ejemplo, etcétera. Está acompañado de aquello que algunos tratan de descartar de la vivencia, o sea, por ejemplo, un componente afectivo, ¿no? ¿No? En Husserl, de manera insinuada, pero muy radicalmente en Merleau-Ponty y en Henry, este elemento ilético del rojo viene cargado con una serie de elementos que la propia intencionalidad o la propia conciencia intencional va a completar en un cierto sentido. Sí, quizá de manera distinta en cada uno, pero eso no quiere decir, repito, que haya relativismo, sino lo que hay es que hay la exacerbación, quizás, no sé si utilizar ese término, la exacerbación de un cierto aspecto que ya está cargado en el objeto, pero que a lo mejor Eduardo lo ve distinto que yo o Alondra de manera distinta a la mía. Incluso por una cuestión puede ser posicional. Pero también aquí es donde entra el asunto precisamente de la dimensión afectiva. Por eso les decía, no es gratuito, digamos que etimológicamente, y no solamente en las lenguas latinas, pero en las latinas especialmente, la noción de sentimiento y de sensación sean correlatos. O sea, es decir, el sentir es un sentir, sí, físico, empírico o sensual, y el sentir nos conduce a ese nivel también de la afectividad. Es importante porque este elemento de la esfera afectiva y volitiva es comprensible, es reveladora de la función precisamente del cuerpo, ¿no? Ya lo veíamos en Merleau-Ponty, ¿no? De cómo se da el cuerpo. Es decir, mi afectividad y mi volición y mis deseos, etcétera, pasan precisamente por este elemento de corporalidad y se expresan a través de él, a nivel ilético, sin que se reduzca el elemento material a la pura corporalidad, otra vez, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Ahora, sí, para no perderme, porque ya estaba yendo a otra esfera, pero ahorita volveré sobre ella. Veámoslo así. Vamos a traer esta parte. O sea, el elemento impresional, utilizo el término impresión porque además es utilizado también por la tradición empirista, ¿no? El elemento impresional, el calor de la taza, ¿no? Por ejemplo, etcétera, no constituye la esencia como tal, sino que funge, ¿no? Como dato o datos, según datos sensibles, que
llevan a cabo el rol de materialidad para que el sujeto, de alguna manera, o la subjetividad, capte ese contenido intencional y, a su vez, lo pueda cargar de sentido, ¿no? Digamos, es la materia de un acto que no es material, pero que es ilético porque está relacionado con él, ¿no? O sea, otra vez, que, el color rojo me suministra quizá, algunos dicen que genera, digamos, esta es una posición un poco ingenua, pues, pero tiene que ver con ello. O sea, el rojo me transmite un elemento vivencial que está cargado ya en el color rojo, pero que depende de la vivencia intencional. O sea, puede exacerbar, no sé, mi sentido. Dicen algunos que el rojo genera apetito, ¿no? O hambre. Y por eso muchos restaurantes están pintados de rojo, etcétera, ¿no? Y que, bueno, sí, hay esa componente. Eso a todo pasado se puede ver porque efectivamente si hacemos una, eh, eh, de Derrida, una deconstrucción, en este caso sería un cambio, ¿no? De método. En lugar de hacer la reducción, aquí sería la constitución. Claro, yo constituyo una determinada objetividad a partir de lo que el dato me da. Y es posible que, bueno, mi respuesta sea justamente en función de esa revelación, vamos a decirlo así, original, que efectivamente no es igual para todos. Pero repito, no es igual para todos porque, simplificando, cada quien tiene su propia visión y su opinión. No es por eso es porque la realidad se da, no se puede dar de una vez y para siempre. Por nuestra constitución ontológica, la realidad se da en función de una posibilidad virtual de que yo capte, a pesar de que se me da por escorzos, capte de todas maneras la totalidad de eso que se me da, aunque no sea la totalidad. ¿Me explico? O sea, yo contemplo el rojo y contemplo el rojo en toda su pureza, pero no en todas sus implicaciones. O sea, es la captación del rojo y sí, no hay posibilidad de decir, bueno, quizás no, sí, lo capto como tal, pero no se reduce a una impresionalidad de la impresión, por decirlo un poco redundantemente, sino que es materia, repito, de un acto que tiene la función de suministrar a este acto el contenido a partir de cual el acto mismo lleva a cabo la función de mostrar cómo se puede ir más allá incluso de la propia intencionalidad, qué sé yo. Ahora, el problema que tenemos en este tipo de análisis tiene que ver con la revelación original, que es para Henry el momento problemático de la fenomenología husserliana, eh, que sería la siguiente, y que tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Dice Henry, de todas maneras, esta dificultad se puede solventar de la siguiente manera, repito, que puede ser la paradoja, ¿no? Porque el fantasma del posible relativismo, que es lo que quieren evitar realistas especulativos, etcétera, está presente. Y sin embargo, dice Henry, es que este problema se puede de alguna manera evitar, ¿no? Eh, recurriendo principalmente a una temática que tiene que ver con el polo noemático, con el polo noemático. Se trata del análisis del noema que permite definir la naturaleza de, de la contraparte, o sea, de las noesis que lo constituyen, ¿sí? Claro, porque las nueces que lo constituyen somos nosotros, por ejemplo, que percibimos el color rojo, ¿no? Y con la intencionalidad nos dirigimos hacia él. Y el momento noemático sería ese color rojo que viene del polo objeto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, el problema, pues sí, es fuerte, es el eterno problema un poco de tanto el problema de la verdad como el problema de la relación sujeto-objeto en la epistemología tradicional, ¿no? En términos generales. Eh, pero claro, el problema se vuelve insoluble cuando desaparece de nuestro horizonte el plano noemático, pero no es así en la fenomenología, no es en Husserl, que muchos, fíjense, a ver si me logro explicarme con esto. La fenomenología le da un peso importante Husserl a ese polo noemático. Si no fuera así, el hecho de replegarse en la subjetividad trascendental sí generaría el idealismo y sí generaría el solipsismo que se quiere evitar a toda costa. Pero no ocurre eso porque le da un peso específico importante al análisis del noema. Eso está presente en las últimas partes de Ideas 1. Habría que, no tuvimos tiempo de hacerlo con suficiencia, pero en las últimas partes de Ideas 1 viene toda esta consideración del noema. O sea, claro, si nosotros eliminamos el noema de este horizonte especulativo, que es lo que hace en general el idealismo alemán, ¿sí? Es decir,
El noema finalmente es resultado de la constitución que el sujeto pone, o sea, hasta en Kant está eso, aunque mediado, pero eso lo encontramos tranquilamente, digamos, en el idealismo Fichte, muy claro, ¿no? Respecto a este asunto. Entonces, lo que yo tengo aquí es una eliminación del plano noemático, que es el que permite definir precisamente, como les decía, la naturaleza de esas noesis, si no, sobre qué lo hace. Pero repito, Michel Henry lo que está mostrándonos es que no ocurre así en un análisis fenomenológico serio, porque efectivamente está presente. Eh, eh, Ahora, claro, lo que pasa es que hay ciertos elementos que son problemáticos, ¿no? Cuando un correlato noemático corresponde a la impresión, ¿no? Por ejemplo, esto sucede también con la esfera de las vivencias afectivas, eh, volitivas, ¿no? Con la relación de las vivencias afectivas y volitivas. Eh, Hay que decir que aquí la fenomenología husserliana parece, yo no estoy tan seguro, pero en general eh, hay ciertas razones para sostenerlo. La fenomenología husserliana parece que en el ámbito de la afectividad, de la pulsionalidad, ¿no? La pulsión, etcétera, interpreta casi siempre este poder de revelación de lo afectivo, de la afectividad, por el lado predominantemente como un carácter, digamos, que forma parte de propiamente de la intencionalidad, casi de manera exclusiva. Y claro, si esto es así, ahí es donde viene lo problemático quizás de la visión puramente husserliana, ¿no? Que sería la crítica que le van a hacer Henry, Patočka, etcétera, sobre todo Patočka, la famosa formulación de la fenomenología A subjetiva, o sea, utilizando el A como privativo, tiene su origen en esto, porque el hecho de decir que lo afectivo está constituido básicamente por la intencionalidad, sí llega a ser problemático, por lo que yo les decía. No, este elemento, el elemento afectivo, de afectividad, bajo la visión michelangeriana, también Merleau-Ponty, pero michelangeriana, también está del lado del noema, del objeto. O sea, hay una carga afectiva en ese rojo ya, o sea, que no es, que no pertenece al sujeto. El sujeto va a llegar a completarlo otra vez, como siempre. Incluso esa dimensión. Pareciera que, no lo sé, yo tengo que escarbar un poco más en esto, pero sí pareciera ser que en Husserl este elemento le pertenece casi a la pura esfera de la intencionalidad, o sea, el momento afectivo, sobre todo pulsional. Habría que ver, porque, claro, es que el objeto de todas maneras me está invocando y me está convocando. Hay que ver en qué nivel, y parece que Husserl no ve esto suficientemente, ¿no? Porque le da un peso específico muy fuerte, ¿no? Eh, sí, de hecho dice, ¿no? La intencionalidad es la que constituye predominantemente, algo así dice Husserl, a la... oh, no, lo dice más o menos, sí, constituye el poder de revelación de la afectividad, ¿no? Del afectivo. O sea, la afectividad es predominantemente de la esfera intencional, ¿no? Aquí es donde hay una separación, si es que así es, en Husserl, hay una separación en esta interpretación fenomenológica, ¿no? Sobre todo de Michel Henry, ¿no? Porque, eh, eh, porque, claro, la afectividad que se podría considerar como reveladora del objeto, si es cierto esto en Husserl no sería así, porque emana de la pura subjetividad. Entonces, ¿dónde está la carga afectiva? O sea, lo que me hace reaccionar ante una objetividad. Por eso ponía yo el ejemplo del color rojo, ¿no? Que puede suscitar en mí ira o excitación, etcétera, o a lo mejor el verde calma, ¿no? Lo que ustedes quieran. Husserl diría, está predominantemente del lado de la pura intencionalidad. Lo que dicen es que no es así, que la afectividad, esta ira o este calmarme o este gozo, lo que ustedes quieran, está también desplazado hacia la parte, se cumple igualmente en la parte neumática, no solamente a nivel del percibir, sino también del sentir en sentido afectivo. O sea, entonces, eh, para Husserl, eh, para Husserl, claro, es que sí, para Husserl el sentimiento sería un acto y los predicados del sentimiento son predicados que determinan una objetividad, que nos mandan a una afectividad fundadora, etcétera. Todo esto, bueno, es una consideración que en Husserl está bastante presente. Y por lo tanto va a tener que ver con
predicados también axiológicos, que por lo tanto también serían del lado subjetivo, etcétera. Habría que ver aquí, ¿no? Lo que Michel Henry dice, por eso quería hablar un poco de este elemento de la manifestación en relación con la afectividad también, ¿no? Y con la intencionalidad, es que el carácter afectivo del acto, del acto mismo, se pierde, ¿no? O sea, una intencionalidad precede a la vivencia sentimental. Entonces, eso ya está presente en Henry, digamos, insinuadamente, ¿no? Hay dos palabras alemanas, ¿no? Que sería la palabra Wertnehmen, ¿no? Que sería captación de valor. Antonio Cirino lo traduce como valicepción. Un poco también lo que cierta inquietud que tenía por ahí Felipe, pero bueno, eso después lo vemos. La valicepción, o sea, el captar el valor. Entonces, el Wertnehmen, la valicepción o la captación de valor, sería lo análogo en la esfera del sentimiento de la Wahrnehmung, o sea, de la captación de verdad, o sea, de la cosa, o sea, en esa vertiente. Entonces, en el análisis que hace Henry de todo este asunto, emergen como dos fenomenologías distintas, dos fenomenologías diferentes, separadas hasta cierto punto. ¿Sí? O sea, por un lado, una fenomenología hilética que está vertida sobre la materialidad, y por otro lado, una fenomenología no ética que se relaciona con los momentos no éticos. Y ahora, si esto es así, entre estas dos fenomenologías, la fenomenología hilética estaría subordinada, ¿sí? La hilética, a la fenomenología no, no ética, ¿no? Como llamarle, ¿sí? Como acabamos de decir, estaría subordinada, porque la instauración y la promoción de la fenomenología pura, entendida como conciencia de algo, o sea, como intencionalidad bajo el principio que conocemos, es aquello que es considerado como valorado por la fenomenología no ética, o sea, el juicio de valor, ¿no? Esto es hermoso, esto es excitante, esto es etcétera, ¿no? Y luego ya el eterno, otra vez, se forma ese hiato de disputa entre si un determinado elemento valorativo es todo el asunto que va a desarrollar, también siguiendo una cierta pista fenomenológica parecida, Max Scheler, ¿no? O sea, el problema del valor. O sea, el valor radica en el objeto como tal o en el sujeto. Bueno, ya Scheler empieza a ver que no tiene sentido esta doble momento, pero metodológicamente podemos entrever que habría dos fenomenologías distintas. Una fenomenología de la objetividad, para decirlo de esa manera, lo estoy traduciendo, y una fenomenología de la subjetividad. Esto me parece que sería problemático. No estoy diciendo que se desprenda de la fenomenología de Henry, pero pudiera parecer. Por lo menos yo así lo interpreto, porque, vamos a decirlo así, hay el momentum que es privilegiado para Michel Henry es el momento precisamente del aparecer. ¿Ah? Que es lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el objeto precisamente es la donación como tal, el aparecer de todo aquello que aparece, ¿no? De todo aquello que se manifiesta, que sería todo aquello que es. Eh, y ya que este aparecer está radicalizado en la intencionalidad y se agota en ella, todo lo que no es intencionalidad se encuentra, digamos, falto de fundamento. Ajá. O sea, ¿qué pasa con la materia que no es objeto de la vivencia intencional? Aquí es donde, digamos, el famoso realismo especulativo brinca un poco en relación con esto. Dice, bueno, sí, bueno, vamos a poner, pero precisamente nosotros estamos diciendo, ¿qué pasa con todo ese sustrato material que no está constituido, digamos, por la conciencia o por la intencionalidad? ¿Deja de tener valor? Claro, la respuesta quizá de Enhusen, la respuesta quizás sea que sí, y pues ni modo, ¿y qué? Pero en el caso de Michel Henry sería, no necesariamente, hay un valor, o sea, la materia no intencional, no tiene por qué quedarse sumida digamos, como en la noche, utilizo el término de Henry, la noche abismal del ente, dice, no tiene por qué.
porque tiene un grado de existencia. No podemos hacer equivaler, como algunos piensan, que todos esos objetos que nosotros no podemos aprender bajo ninguna conciencia, ¿no? Los podemos suponer, ¿no? Objetos que estén alejados de cualquier conciencia intencional o que ya no estén, o sea, que no hayan estado, por ejemplo, los dinosaurios, no está bueno, pero si tomamos como conciencia intencional también la de otros animales, como en Ideas 2, pues ahí también estaban constituidos los dinosaurios. No, pongamos nosotros mejor una realidad completamente privada de una conciencia real, ¿no? Y otra vez, podemos poner el ejemplo hipotético de un planeta lejanísimo donde ocurre un fenómeno volcánico, una erupción en un planeta que esté a 20 mil millones de años luz o lo que ustedes quieran. Si lo suponemos así, bueno, se produce eso y ahora, eso no equivale, si existe tal cosa, ¿no? Tal fenómeno, o todos estos fenómenos que existen ahí, no quiere decir que no existan, existen, o sea, se dan en la realidad, pero no están dirigidos a actos intencionales en ese sentido, simplemente. Entonces, claro, una fenomenología hilética, probablemente en ese sentido, resultaría ser una filosofía precrítica, ¿no? Si es que puede haber tal cosa. Si es, vamos a verlo de otra manera. Esto es Michel Henry sobre todo, un poco para clarificarlo. Fíjense, voy a seguir más o menos la notación que yo extraje para la sesión. Si es posible que nosotros definamos toda fenomenología trascendental en cuanto toma bajo su mirada la donación o la dación de las cosas, la donación, entonces la reducción trascendental hace emerger que el aparecer que consiste en la intencionalidad, requiere necesariamente de un contenido. O sea, no puede ser un aparecer vacío otra vez. O sea, es el aparecer de algo concreto que se da a la conciencia, ¿no? Como tal. Es decir, una materia con la cual pueda embonar o con la cual pueda entrelazarse. O sea, esa subjetividad puede ser, tiene que desear un elemento deseado, o tiene que percibir un elemento percibido, o su correlato intencional. Y al revés, que es lo que estoy diciendo acá, ese correlato intencional, ¿no? Justamente requiere de un contenido y ese contenido ya lo posee como carga, pero requiere de la vivencia intencional para completar ese determinado contenido. Y pueda yo decir, por ejemplo, el auto es rojo o ese acto es injusto. Independientemente, digamos, ahorita, cuando digo ese acto es injusto es porque la injusticia emana del objeto, en sentido ampliado, ahí está la materialidad, ¿no? Juicio de valor, la verdem, no yo capto. Ahora, no sería bajo la interpretación, digamos, esta aparente interpretación husserliana, que yo vuelco todo el valor, digamos, de injusticia hacia ese determinado objeto. No, es porque el objeto mismo ya me está sugiriendo el que yo pueda establecer ese juicio, o el contrario. Quiere decir que está cargado ya de ese elemento. O sea, hay una carga ya significativa. Pero esta carga es irrelevante si no está completada precisamente por este elemento intencional, otra vez. Michel Henry no está completamente seguro, digamos, de esta estructura siempre, ¿no? Pero dice, bueno, sí, en todo caso puede haber una fenomenología que se dirija uno y otra hacia otro, ¿no? Como tal. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que la llamada fenomenología intencional sería el equivalente a lo que Husserl, desde su fundación, denomina fenomenología trascendental, a eso se refiere, ¿no? Pero Michel Henry va a subrayarnos que lo trascendental, si queda reducido, fíjense, si queda reducido nada más a la pura noesis intencional, no es auténticamente un trascendental en ese sentido. O sea, trascendental no significa puramente del lado de la conciencia. Y eso lo voy a decir más veces para que lo tengan como horizonte. Michel Henry lo que le critica a Husserl, fíjense, paradójicamente, porque algunos pensarían que no, paradójicamente, Henry lo que le reprocha a Husserl es que no es suficientemente trascendental. Y alguien diría, pero ¿cómo? Pues si Husserl es el amo, digamos, de lo trascendental, o sea, es el polo. Dice, no, dice, porque precisamente aquí el problema es que lo trascendental no puede quedar reducido a la pura vivencia intencional para que sea auténticamente tal. Es paradójico, ¿no? Pero la crítica es muy interesante. No es suficientemente trascendental, ¿no?
Claro, porque esto va a tener que ver con la noción precisamente de a priori. El a priori, que es capital en fenomenología, y eso lo sabe Husserl mismo, el a priori no es puramente un a priori formal, sino también es un a priori material, justamente material. Y esto pues le da la razón precisamente a la crítica que Henry está haciendo, si es que Husserl se mantiene en ello. Eh, claro, porque la duplicidad de las fenomenologías nos exige una duplicidad también del dato, ¿no? Eh, y esto es cierto, porque fíjense, es una constatación que ya en Husserl está presente, o sea, todo aquello que está dado, o que nos es dado de alguna manera siempre por duplicado, o sea, dos veces. Lo que siempre habíamos mencionado, sí, o sea, eh, hay una parte, déjenme ver si encuentro la cita, porque es interesante lo que dice él. Dice, um, bueno, dice una paráfrasis, no es una cita literal, pero sí es Henry, o sea, lo voy a leer tal cual, aunque no son exactamente las palabras, pero a lo que se refiere. Eh, todo lo que nos es dado de manera doble, de manera doble. La primera donación es misteriosa, es Empfindung. Empfindung quiere decir como sensación, o sea, empfinden, ¿no? Significa eso, ¿no? Dice, la primera donación es misteriosa, Empfindung. Esta es una cierta donación y un cierto dato, un cierto dato. El modo de donación es el mismo el dato, observen. La afectividad es idénticamente el modo de donación de la impresión y su contenido impresional, lo trascendental en un sentido radical y autónomo. Lo trascendental. O sea, ya está diciendo que ese componente trascendental no está limitado a la pura intencionalidad. ¿Ah? En sentido radical autónomo. Y este primer dato es un dato, ese primer dato inmediato nos es dado, dice Michel Henry, en un segundo momento, en la intencionalidad y a través de ella. Ahora sí. ¿Verdad? O sea, nos es dado en un primer momento emanado de la objetividad como tal. Y luego, de manera más oscura o misteriosa, pero está dado. Y luego, en un segundo momento, él lo ve así, como un segundo momento, en la intencionalidad. Y a través de ello, de ella, como una cosa trascendente y real, ¿no? Claro, esto tiene que ver con la cuestión de las vivencias que ya está presente en Husserl también, ¿eh? Tal vez en Husserl no esté tan alejado. Ya lo hemos visto en otros momentos, ¿no? ¿Cómo se da? En el caso, por ejemplo, de la vivencia, hay una vivencia doble, ¿no? Yo tengo la vivencia del rojo, que es el primer momento, ese primer momento, como tal, y luego utilizo el término en el sentido común de la palabra, ¿eh? Y después de eso, la conciencia de ese rojo, o sea, eh, el primer momento es la aprehensión en cuanto tal, y el segundo momento es, llamémosle así, la elaboración de esto. O sea, el que sé que estoy contemplando ese rojo, por ejemplo. Entonces, eh, hay una prioridad precisamente de la ILE en sentido ampliado sobre la morfé. Eso tiene que ver con lo que yo señalaba en la conferencia, porque eh, vamos a decirlo así, en una fenomenología puramente trascendental, o sea, o cómo llamarle, una fenomenología de la intuición, si es que esto es posible, ¿qué pasaría? Una impresión sensible, sería concebida como un dato que no tiene ningún significado, hasta que lo reciba de la conciencia. Ese es el gran problema. Eh, yo creo que en general, ni en Husserl, ni tampoco, y menos en ellos, no en Henry, se está diciendo esto. O sea, eh, claro, si fuera así, entonces las críticas de Ricoeur y compañía hacia Husserl podrían ser mucho más válidas y del propio realismo especulativo, porque, repito, la fenomenología husserliana no está diciendo que el dato rojo o el dato forma, lo que sea, el dato que yo tengo, el ruido, lo que ustedes quieran, es algo que es un datum, un factum, un datum que no tiene significado. Pero jamás dice eso. Si lo dijera, entonces sí, incluiría en este asunto, pero me parece que no. El dato ya viene cargado, no, o sea, no está absolutamente vaciado de significado. Sí se va a requerir de la conciencia para que el significado quede lo más plenamente posible a través del proceso de reducción.
pero lo trae el objeto, sí lo trae. Ahora, no está desplazado solo en él, lo contrario, ¿no? No está desplazado solo en él. Entonces, jamás va a decir Husserl, ni tampoco Merleau-Ponty, ni tampoco Henri menos, ¿no? Que el significado del dato siempre va a ser recibido por la conciencia, y mientras la conciencia no intervenga, el dato, por muy dato que sea, está privado de significado. No es así. O sea, ya posee un significado, pero claro, una cosa es que posea significado y otra es que tenga el sentido. La fenomenología distingue ahí entre significado y sentido, justamente ahí, porque el Meinung sería el significado, como dice Husserl, y el Sinn, ¿no? Es el sentido. O sea, ¿cuál es el sentido de esto, no? O sea, es el sentido rojo, ¿no? O del fenómeno estético, o de lo justo, o lo que ustedes quieran. Ajá. Este significado es completado por la conciencia, pero no lo recibe absolutamente de la conciencia. Y eso se comprueba porque, claro, el énfasis que ahorita no estamos tocando, pero ya lo podemos adivinar, que es justamente el papel de la propia corporeidad en este proceso. Si no interviniera para nada la corporeidad, bueno, estaría de acuerdo, pero todo este proceso pasa por el elemento perceptivo que Merleau-Ponty ya reveló, etcétera, y al pasar por ahí, pasa inevitablemente por un filtro, que es nuestro cuerpo, y ese filtro es no absolutamente, pero sí predominantemente material, o sea, ilético en ese sentido, y con él, que bueno, después se puede desdoblar, etcétera. Entonces, todo esto lo quería señalarlo un poco, a pesar de, digamos, de las dificultades metodológicas que puede tener, porque el problema esencial al que nos remite toda esta cuestión es el problema de la fenomenología misma, o sea, la disputa fenomenológica desde su fundación y las primeras herejías, como dice Riquet, ¿no? De los discípulos de Göttinger, y luego los epígonos posteriores. O sea, ese problema de la fenomenología misma, que es cuál? El modo en que la materia se da a sí misma. La materia se da a sí misma. Entonces, Michel Henry es el que mayormente va a radicalizar la noción de autodonación, automanifestación. O sea, eh, si, eh, si efectivamente la impresión se autorrevela o quizás está ligada indisolublemente a la manifestación estática que está abierta a la intuición. Aquí es donde viene la cuestión. Michel Henry dice, es que lo maravilloso del asunto es eso, que la materia no es algo que esté ahí inerte esperando a que lleguen las conciencias o la conciencia a revelar su significado, ¿sentido, no? Ella se automanifiesta, o sea, se manifiesta, o sea, y se dirige a la conciencia. Si la conciencia puede aprehender esa manifestación es porque la manifestación ya se le adelantó. O sea, ahí sí se desplaza hacia lo noemático. Por eso les decía, el sentido del noema aquí es radicalizado por Henry y otros, ¿no? Pero por Michel Henry y por Patochka, por ejemplo, el momento noemático. No quiere decir que Husserl no lo considerara, pero Husserl realiza una cierta insistencia en un determinado momento en la noesis para tratar de hacer equilibrio con la interpretación que se había hecho en su momento en investigaciones lógicas de que había una cosa en sí allá afuera y que el sujeto no contaba nada. Entonces, esto le obliga a Husserl a volver un poco a la cuestión, digamos, de la importancia que tiene la función noética, la función, pero no que se reduzca a ella. Y en cambio, Michel Henry dice, no, claro, lo que pasa es que sí hay un momento importante, fundamental, por parte de la materia, y es una constatación, por eso le llama así, dice, hay una autorrevelarse de la materialidad, ¿sí? Hay una autorrevelación, las cosas se dan, ¿no? El error, dice él, si es que tal cosa, pero él dice, el error o la ilusión de un positivismo fenomenológico, así le llamaría él, se revela, dice Michel Henry, en el momento en que la reflexión no logra captar la esencia del fenómeno. Esto lo veíamos, bueno, se los grabé yo en la parte introductoria, en la anterior sesión, ¿cuál es la esencia del fenómeno? La esencia del fenómeno es no el contenido de lo que aparece, como en los libros de Feinstein, sino es el objeto que se da a la conciencia una vez que se opera la reducción trascendental, o sea, como tal. Entonces, Michel Henry criticaría un poco este asunto, ¿no? Porque dice Michel Henry, claro, una fenomenología positivista, y no se está refiriendo a Husserl tanto, se refiere más bien a algunos filósofos, quizás algunos del grupo de Göttingen, en fin, pero en este caso, eh,
hay una malinterpretación, dice Henry. O sea, el, el fenómeno no es un simple aparecer, aparecer como tal, ¿no? O que la apariencia sea el carácter absoluto del fenómeno, mejor dicho, porque el aparecer sí va a ser importante, pero no el contenido de la apariencia, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces lo que se vuelve absoluto es lo representable. O sea, la crítica está dirigida, como ya lo hizo Husserl, está dirigida aquí a Kant, otra vez. ¿Cuál es el problema con Kant? El problema con Kant es que distingue dos esferas que, sin duda alguna, sí, está bien, ¿no? Está la esfera fenoménica, ¿no? Que yo capto a través de la intuición, precisamente, capto esa esfera fenoménica de la cosa. Pero la cosa también tiene una cosa en sí, lo hemos dicho muchas veces, el noúmeno. Hasta ahí vamos más o menos bien. El problema en Kant, que le causa el escándalo a la fenomenología, es que, pero esa cosa en sí es incognoscible. Entonces dice él, bueno, entonces, ¿para qué filosofamos? Porque la cosa en sí es incognoscible, pues el acceso que tenemos es el que tenemos todo el mundo y ya. O sea, debe haber algo que vaya más allá de esto. Entonces, la gran genialidad husserliana, me parece, cuando abrió la brecha, fue esa, que combinando a Descartes y a Kant a través de las críticas, coincidiendo con ellos en muchas partes, dice, sí, pues, pero ¿por qué voy a pensar yo que es en sí de la cosa, o sea, que es el polo neumático en el lenguaje husserliano? ¿Por qué está vedado a la conciencia? Vamos a ver si es cierto. Dice, puede ser. Vamos a ver si es cierto. Y en la operación de reducción se da cuenta de que no, de que, de que sí, yo percibía la apariencia de la cosa en la actitud natural, las cosas como me parecen que son, pero no como son. Ese es un nivel ulterior que se puede alcanzar, que no es fácil, que es complejo, pero que se puede alcanzar y de alguna manera se encuentra ahí. Entonces, no es la simple apariencia como, es decir, el fenómeno, la noción de fenómeno en sentido kantiano es opuesta a la de noúmeno, y fenómeno tiene más o menos el valor, yo no digo que sea exactamente así, pero tiene el valor de la accidentalidad aristotélica. O sea, el fenómeno es, pues sí, lo que yo percibo de la cosa, que sería su forma, su color, etc., pero yo no sé qué es la cosa en sí misma como tal. En sí es misterioso. Husserl dice, no, eso no puede ser así. Entonces, porque entonces la filosofía no tiene razón de ser. Es una crítica muy fuerte y muy interesante que a veces no surge demasiado. Claro, porque si no va a volver absoluto algo que es meramente representable, o se genera la paradoja que genera como absoluto, si el fenómeno es absolutizado bajo ese punto de vista, es absoluto aquello que es esencialmente relativo, como el fenómeno, porque aparece de maneras distintas a cada quien, ¿no? Y él mismo. Ahora, este aspecto fue, digamos, puesto de relieve, enfrentado también por los griegos, sí, a través de un unilateralismo especulativo, que el propio Husserl hereda. Nada más que, siempre he dicho yo, la diferencia cuál es, que los griegos distinguían ya muy bien, muy claramente lo que Husserl, ¿no? La dimensión de la doxa y la dimensión del episteme. Ahí está, ¿no? Ese es esto que estamos diciendo. Ahora, ¿qué dicen? Los griegos dirían, sí, claro, y la dimensión del episteme, perdón, de la doxa, mi opinión, pues nos revela un carácter apariencial de la realidad, o sea, el Feinstein, aquello que aparece. O sea, también ahí ellos tienen esa cuestión. El gran mérito husserliano es que distingue, dice, vamos a repristinar el saber de los griegos también. O sea, claro, hay dos actitudes, la actitud dóxica, opinión, y la actitud epistémica. Ahora, ¿cómo las distingo? Uno dice, sí, el aspecto crítico, y entonces hay que abandonar el prejuicio, sí, todo está muy bien, como dicen los griegos, pero dice Husserl, sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo pegamos? Y entonces es cuando introduce la noción de epoge. Ahí entonces dice, para pasar de una actitud a otra, tenemos que emplear justamente eso. O sea, poner entre paréntesis todo aquello que en la doxa es evidente. O sea, Husserl pone entre paréntesis el fenómeno, pero el fenómeno entendido así. ¿Para qué? Para que se revele el fenómeno en sentido verdadero. ¿Ah? Ahí está. Y esa es la interpretación que Henry y otros van a tratar de radicalizar. O sea, y un poco voy hacia el cierre nada más de la sesión para no, porque después vendrá ya no volveré sobre esta cuestión de la representación, entonces ya me voy a ir hacia el problema de la automanifestación de la vida a través del cuerpo. Por eso tenía que hacer esta introducción de todas maneras. Digo, es parte de la introducción, ¿no? Les decía, ahora, Henry dice que Husserl sigue heredando esta visión griega. Yo digo que no, ¿eh? O sea, por lo que le estoy diciendo. Pero Henry dice, Husserl sigue de alguna manera bajo este unilateralismo especulativo, y Henry le llama monismo ontológico. Así inicié la sesión. Monismo ontológico.
Y claro, el monismo ontológico es el que Husserl les acusa a los griegos, pero parece que Henry dice que Husserl cae en lo mismo, ¿no? Tal limitación, de alguna manera, afecta directamente a la noción de fenómeno. ¿Por qué? Porque otra vez se reduce al fenómeno, al puro aparecer, y no hay una distinción clara entre dos principios diferentes de acceso a la realidad, de acceso a lo real, ¿no? Entonces, mm, claro, claro, porque el problema es que el manifestarse se ve únicamente bajo esta óptica clásica del fenómeno como, otra vez, contenido de aquello que aparece, ¿no? La noción griega de Feinstein tiene que ver con eso, el fenómeno, en oposición a ese noumeno que subyace, ¿no? Y que además es incognoscible. Entonces allí, bueno, se genera esto y dice, no, claro, es que la esencia de la manifestación le pertenece también a las cosas. Es lo interesante, ¿no? De Henry. Radicaliza algo que yo creo que en Husserl está no suficiente y es el problema de él. Pero en Henry sí. O sea, dice, claro, lo que pasa es que ya Merleau-Ponty lo medio insinúa en la cuestión precisamente de la prosa del mundo, ¿no? La prosa del mundo. Aquí en este caso, sí, los objetos se dan, cuando dice los objetos se dan, quiere decir que hay un grado, llamémoslo así, de intencionalidad objetiva. O sea, quiere decir que incluso el principio de intencionalidad tan profundo en fenomenología no es exclusivo del polo subjetivo, sino que está allá. ¿Y cómo se comprueba? Pues porque las cosas precisamente se dan, se manifiestan. Eh, la dación, la Gegebenheit, ¿no? La dación, surge precisamente como condición de esto. Eh, aquí es importante. El, bueno, decía, para terminar un poco, ¿no? Este asunto, vamos a decirlo así, un poco para concluir. La esencia del fenómeno, ojo, la esencia del fenómeno no se encuentra fuera, fuera del fenómeno mismo. O sea, su esencia no está fuera de él. Alguien diría, esto es evidente. No, pues, otra vez, para Kant, no es así. O sea, el fenómeno está ahí y fuera de él tenemos el número, aunque se supone que está oculto pues, en el fenómeno, pero el fenómeno es relativamente exterior respecto del número. Entonces, la esencia del fenómeno, dice Henry, no está en el exterior respecto del fenómeno mismo, de su fenomenicidad. Es más, dice, le es tan inmanente que lo funda, ¿sí? La esencia del fenómeno lo funda. Y es gracias a ello que encuentra su principio. Eh, entonces, esta esencia del fenómeno resulta ser autónoma. Sería esta noción, la esencia sería la noción de darse, manifestarse, de autodonación que tiene el universo, digamos, fenoménico. Eh, eh, de lo que hemos afirmado hasta aquí, y con esto finalizo, sí, lo que hemos visto desde la propia, desde el inicio del curso, pero concretamente de la sesión anterior grabada, introductoria Henry, y lo de ahora, resulta evidente cómo para él y otros filósofos por el estilo, ¿no? Patos entre ellos, lo que está es proponer un retorno aún más radical, primigenio, a la fenomenalidad pura, entendida fenomenalidad pura con este tema, para que no suene fenomenalidad pura como una cuestión idética, no, al fenómeno en su esencia misma, es decir, a la manifestación, al manifestarse. Aquí ya voy a tratar de utilizar más el término, aunque si lo usan también apparaître en francés, aparecer, ese va a ser más presente en Patochka. Y quiero que lo tomen en cuenta porque hago un paralelismo entre ambos autores. Lo que en Patochka va a ser justamente el aparecer mismo, aquí es la manifestación, el manifestarse, ¿no? La manifestación, que es lo que voy a utilizar mayormente como término. Entonces, resulta muy evidente cómo para él hay una radicalización justamente de la fenomenicidad. Eh, eh, es la manifestación eh, que pierde justamente este carácter que él critica, el carácter monista de los griegos, y según el de Husserl, eh, por el cual esta esencia de la manifestación dependería, paradójicamente, casi exclusivamente de la intencionalidad. Y dice Henry, no, la esencia de la manifestación está fundada, aunque no se limita a ella,
que está fundada en el darse de la cosa. ¿Qué es lo que se da a la cosa? La subjetividad ahí todavía no interviene. Pero claro, completa su sentido y su significado. O sea, pero ya viene cargada de significado. No tiene que esperar hasta que esté la conciencia intencional. Ese es el asunto. Entonces, y eso lo podemos trasladar a varios ámbitos, ¿no? El estético es más, un poco más evidente, ¿no? El ver lo invisible, pero en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, de esta manera, entonces nos podemos reapropiar de esa duplicidad que parecía un poco esquizoide y que era rara, ¿no? Esa duplicidad de las dos fenomenologías, ¿no? Entonces dice, no, lo que pasa es que en realidad hay dos modalidades distintas, dos modalidades diferentes del aparecer de los fenómenos, del darse, bueno, mejor, del manifestarse de los fenómenos, ¿no? Existen dos realidades heterogéneas de manifestación de los fenómenos que, que enfatizan, ¿no? Y que se relacionan a la condición que es ampliamente abordada por Michel Henry respecto de la relación fundativa, ¿no? Fundacional, que hay entre lo inmanente y lo trascendente. Que otra vez, después lo va a radicalizar Michel Henry. Ahorita nada más lo pongo así como en el tapete. Merleau-Ponty es el filósofo de la inmanencia, o sea, no hay nada fuera de lo inmanente, o sea, del mundo, ¿no? Como tal. Y la noción de trascendencia es puramente metodológica, parecida a Husserl también, en donde es trascendente aquello que es exterior a la conciencia como objeto intencional, pero está en un plano inmanente. Michel Henry dice, sí, hasta cierto momento, pero va a llegar un momento, y claro, después con el elemento del cristianismo, eso le va, digamos, lo va a él a completar. Va a llegar un momento en que este inmanentismo, que es suscrito por él, tiene que dar paso a el elemento precisamente de trascendencia. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante, ¿no? Como ahí está, y la única manera de entender esto es bajo este punto de vista que estamos viendo de la esencia de la manifestación. Dice, dice Henry, la inmanencia es el único plano que puede fundar una posible trascendencia. Si no, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos en un plano inmanente? O sea, Michel Henry, es como si Michel Henry dijera, a ver, Merleau-Ponty, por ejemplo, ¿no? Merleau-Ponty, tú dices que todo está en un plano inmanente, quiere decir que contemplas el plano externo a lo inmanente, o sea, fuera de la inmanencia, si no, ¿cómo dices que, o sea, ni siquiera podrías establecer esa distinción? Pero además, claro, lo radical de Henry va a ser que esta inmanencia de alguna manera es el sustrato de una posible trascendencia. Y es la posibilidad del principio de trascendencia, que es lo que va a hacer él también a nivel del análisis estético que hace, ¿no? Así como lo visible fenoménico que se manifiesta en el mundo, hunde sus raíces en aquello que no se da como visible, ¿no? Es decir, una posibilidad de existencia ontológica en lo invisible. Esto coincide bastante con Merleau-Ponty, el título de Merleau-Ponty es ese, ¿no? Lo visible y lo invisible, y el título de la obra de Michel Henry es la que les decía sobre Kandinsky, ver lo invisible. O sea, yo puedo tipificar toda la visibilidad solo si lo construyo bajo un trasfondo de posible invisibilidad, ¿no? Si no, ¿cómo lo distingo? ¿Cómo sé que esto se da bajo este punto de vista? Entonces, digamos, ya veremos cómo en la inmanencia incluso sensible de la vida, pero ya veremos en qué sentido tenemos vida acá, que se manifiesta o que se automanifiesta, es que se funda la fenomenología de Henry sobre esta noción de automanifestación y esta noción de autoafección que todavía va un poco más allá. Ya lo introduje ahorita ese ruido, ¿no? De autoafección. Pero lo que veríamos sería un poco esta cuestión del manifestarse de la vida, que va a ser importante para entender esta dimensión de lo corpóreo y sobre todo para darnos cuenta un poco de la interpretación que tiene él de la fenomenología misma eh, como tal. Mm, bueno, grosso modo, ahorita quería dejar en el tapete esto que tiene que ver, repito, con el aspecto básico, todavía no completamente, ya estamos adivinando más o menos este elemento de lo corpóreo. Eh, Michel Henry y el propio Merleau-Ponty, ambos lo podemos ver, aplican y se dan cuenta de que el principio generado en su momento por Husserl eh, no solamente es factible, sino que es correcto, ¿no? Que es el mundo de la vida, pues, Lebenswelt. Claro, cada uno lo va un poco a interpretar de manera quizá distinta, pero al final más o menos igual. Eh, Estaba viendo si tenía por aquí un último cita, porque puse un paréntesis donde dice
hacerles la cita, pero no dice cuál, no dije yo cuál. Déjame ver si está. ¿Dónde está? 25. 25. Bueno, era, bueno, sí, nada más era eso, señalar cómo igualmente hay una coincidencia entre Husserl y Henry en la crítica a Descartes, fíjense, en la crítica al cartesianismo. Era eso lo que quería señalar, porque eh, Descartes sabemos, nos va a dar dos naturalezas distintas al concepto de idea, ¿no? Es decir, una que es formal y la otra que es precisamente objetiva, una que es inmanente y otra que es representativa. Entonces, Henry subraya que el error cartesiano, cosa que Husserl también había entrevisto, es el de privilegiar arbitrariamente la realidad objetiva que está ligada a la representación. Eh, entonces, claro, esto es a la representación, que justamente es lo que quiere romper la fenomenología, este nivel de la representación, la Vorstellung, ¿no? Es el problema porque hay una especie como de desnaturalización del cogito. ¿Por qué? Porque, otra vez, es la recuperación de la noción tradicional de verdad, la noción clásica de verdad, veritatis es adequatio rei intellectum, ¿no? De corte aristotélico tomista, donde el pensamiento tiene que adecuarse, es decir, el objeto está adecuado al pensamiento. Si se adecua, entonces tenemos la verdad. Pero hay otras dimensiones. El problema es que hay una desnaturalización ahí del cogito, porque el cogito cartesiano privilegia justamente esta dimensión. En Husserl, como el cogito es cogito de los cogitata, o sea, con su correlato intencional, se rompe el elemento puramente representativo. Nosotros acudimos a la representación en actitud natural y por eso lo hacemos. Pero cuando volvemos al mundo de la vida, lo que tenemos es directamente, vuelto al mundo de la vida, ya no tenemos la representación, tenemos la vivencia directa. Es el problema. Heidegger, curiosamente, queriendo radicalizar y desmarcar, a mi juicio, al quererse desmarcar de Descartes, al quererse descartar, ¿no? Genera una paradoja interesante, porque Heidegger va de alguna manera a caer en las garras de la representación. O sea, de hecho, Heidegger lo dice, vamos a pasar nosotros del yo pienso cartesiano al yo me represento. Y eso es caer en la doxa para mí, o sea, es volver a una forma dóxica. O sea, yo me represento, o sea, un privilegio de la representación. O sea, yo pienso equivale a decir yo represento, ¿no? Entonces, la importancia del concepto de representación, ya encontré la cita, por eso, ¿sabes qué decir? Es de Heidegger, ¿eh? La importancia del concepto de representación en él se vuelve muy fuerte y nos va a llevar a una modificación de la esencia misma del ser, como sabemos nosotros en él mismo, ¿no? Porque el ego cogito se va a volver como el fundamento precisamente de la verdad y el ser humano se vuelve el lugar de la desdella, lo que ya sabemos, etcétera, etcétera. Pero la frase de él en el texto que tiene Heidegger, genial, ¿no? El texto que tiene sobre Nietzsche, se nota esta especie de regresión. Por eso Heidegger, aunque se forma en la fenomenología y se sigue diciendo fenomenólogo, creo que no puede ser considerado fenomenólogo, nada más por frases como esta, ahí va, como esta, que les voy a leer. Y está bien y todo, pero que no diga que es algo fenomenológico. Observen, dice, es decir, para poder acceder a la evidencia necesaria, ¿no? Dice, ya lo encontré, Heidegger dice, todo ego cogito es cogito me cogitare, o sea, pensarme, ¿no? Es decir, todo ego cogito es cogito me cogitare. Todo yo me represento, yo pongo frente a mí algo, es al mismo tiempo un me represento, pongo delante de mí, a mí, que me represento algo. Todo representar humano es, de acuerdo con un modo de hablar que se presta fácilmente al malentendido, un representarse ante sí. Fin de la cita. Eso dice. O sea, el ser es representación. Y Heidegger vuelve a ser Schopenhauer. Y bueno, está bien. Nada más que Schopenhauer lo dice diciendo que hay que superar el ámbito de la representación. Schopenhauer es genial. Ahorita lo saqué a colación porque Schopenhauer es para mí,
es un fenomenólogo avant la letra, o sea, un fenomenólogo anticipado antes que Brentano y compañía, sin saberlo, por muchas razones, porque Schopenhauer está de acuerdo, dice, sí, el mundo es mi representación, y habla de la representación, pero ya está diciéndonos Schopenhauer que eso es porque operamos tóxicamente, y muchos filósofos incurren en ello, y la representación, y viene la crítica schopenhaueriana a Platón y a Kant también, pero luego dice, muy interesante, dice, pero hay otro nivel, dice Schopenhauer, que no es la representación, que es el en sí de las cosas, igual que en Kant. Nada más con una diferencia con Kant, que en Kant sigue siendo el noúmeno y Schopenhauer dice, no, mucho antes que cualquiera de ellos. ¿Cuál noúmeno? Sí sabemos qué es, ¿cómo no? Se llama voluntad, dice Schopenhauer. La voluntad es lo que se opone a la representación y eso permea toda la realidad, no solamente humana, sino toda la realidad. Toda la realidad es el conatus espinosista, ¿no? O sea, el perseverar en el ser. O sea, el perseverar en el ser es la voluntad y la voluntad es irrefrenable, no la podemos detener. En el caso humano, bueno, va a generar una serie de elementos angustiosos y lo que ustedes quieran y luego vendrá Kierkegaard, pero en Schopenhauer la voluntad es el en sí, pero ¿cuál no es cognoscible? Hasta la vivimos, dice, o sea, vivimos ese en sí de las cosas, que es la voluntad. Schopenhauer es genial en ese sentido y esa lectura fenomenológica no se ha hecho mucho y yo, bueno, quiero construir un poco también esa visión de anticipación fenomenológica en Schopenhauer, por lo menos desde un punto de vista ontológico, ¿no? Pero bueno, lo quería señalar porque Michel Henry lo que trata de romper, yo creo que es de Husserl, ¿no? Pero Michel Henry radicalmente es justamente romper de una vez con todas con este universo de la pura representación, ¿no? Para la fenomenología. Dice, no, representar, bueno, sí, es válido, podemos operar con él en el mundo natural y tal, pero al final, si queremos nosotros precisamente acceder a las cosas tal como se nos dan a la conciencia, tenemos que limitar, poner entre paréntesis, justamente las formas derivadas de la representación, en ese sentido. Pero bueno, ya veremos esto de manera más radical. La próxima sesión lo que yo querría ver, a ver si podemos cerrar, Henry, intentar, y si no, no importa que nos llevemos un poquito más, tiene tiempo, sería eso que les decía, radicalizar la noción de el saber o el conocer como sentir, o sea, el sentir de lo sensible, ¿no? Y explicitar mejor la noción que hoy apenas abrimos, que es la noción de automanifestación de la automanifestación de la vida misma. O sea, bueno, ya veremos un poco de esta cuestión, porque ahí entraría justamente el problema de lo corpóreo y lo que viene en el texto llamado encarnación, que es central en ese sentido. Bueno, yo aquí le dejaría, no sé si hay alguna pregunta, intervención, comentarios, lo que ustedes quieran. Ya vi ya recibí sus trabajos, sus tareas. Bueno, por lo menos de Felipe y de Eduardo, creo que Alondra lo tenía pendiente por ahí, pero bueno, cuando puedas, mándamelo. Sí, sin problema. Nada más para que sepan, y ya se los devuelvo en unos días ya comentado, para que no tengan problema. Dime, Eduardo. Doctor, yo le mandé nuevamente por correo Ah, el reporte de lectura. Ayer en la mañana se lo mandé porque el que mandé el sábado tenía algunas cosas que quería editar y entonces me encargué la mañana de bueno, ayer en editar y es lo mismo, nada más que había unos párrafos que no me convencían. no te convencían, pero es lo Entonces, mismo. por eso sí, sí. Eh, eh, Doctor, fíjese que sí. yo, discúlpeme, quería hacerle un comentario porque mientras lo he estado escuchando, hay dos cosas que estaban como latentes mientras usted hablaba y es, por un lado, con Javier Zubiri. Ah, Cuando él habla de la aprehensión primordial de realidad, ese momento en el que hay una impresión de la realidad, él habla de que necesitamos de todos los sentidos vivos que están interconectados para yo poder apreciar o captar, aprender, ¿no? Esa realidad, las notas de esa realidad, tal cual como ella es. Y dice en un momento de inteligencia sentiente, y eso tal cual como ellas son, es el Prius, o sea, ese antes de la representación.
Entonces ahí me parece muy válida esa tradición de Merleau-Ponty, de Zubiri o de Michel Henry, en tanto de que a la realidad le dan esa manifestación anticipada que muchas veces la conciencia objetiva la conceptualiza de un solo. Y entonces como que hay un pasar hasta el último capítulo de toda esta manifestación, de toda esta experiencia, hasta un último capítulo que es el de la conceptualización o el de la verificación o la representación. ¿Y qué pasa en esta mediación corporal donde yo sí capto ese Prius o capto, como lo discuten algunos analíticos, ese objeto no conceptual? Entonces, esa temática me parece importante. Y lo segundo que le quería comentar es que usted en su conferencia en un momento dice, cuando habla sobre la propuesta del cuerpo encarnado, usted dice, todos los seres vivos son seres encarnados, que eso es lo que entiende Michel Henry. O sea, que el tema de la encarnación en Henry no solo es del ser humano, sino de todos los seres vivos. Entonces ahí me da una cuestión de que la naturaleza, y se lo pregunto a usted, la naturaleza es un ser encarnado y se manifiesta en nosotros, ese ser encarnado. ¿O estoy perdido ahí? La naturaleza, dices. Sí, 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 ¿Qué sí. pasó esto Porque último? la naturaleza entendida como un ser vivo. ¿Sí? Sí, sí, yo creo que sí. No, sí, 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 en Michel Henry hay este alcance, de alguna manera, no sé cómo llamarle, psicótico también, ¿no? Claro, claro, porque lo vamos a ver la próxima vez de manera más radical. La cuestión de la automanifestación de la vida tiene que ver con la vida tout court, ¿no? No solamente la vida, bueno, vida biológica sí, pues, pero la vida, el existir mismo. Claro, en el caso de la naturaleza, no hay mayor encarnación que eso, ¿no? Es decir, la peor condición de la terrenalidad nuestra es una expresión de esa encarnación mayor que viene justamente de la naturaleza. Sí, es que estaba precisamente sacando eso mismo, pero creo que va a ser difícil que la encuentre en este momento, donde más o menos dice algo así, pero lo dice más o menos claramente, dice al principio de Encarnación, que es este libro, ¿no? La Encarnación, muy al principio dice eso, yo lo cité en la conferencia precisamente porque lo dice Henry, dice, la encarnación se sitúa en el centro de una constelación de problemas que nos proponemos abordar. En un primer sentido, la encarnación atañe a todos los seres vivos que hay sobre la Tierra, puesto que todos ellos son seres encarnados. Ahora, a su vez, claro, por eso dice en un primer sentido, se ve cada vez más amplio en esa cuestión, ¿no? Y ya, bueno, habla de todas las dificultades que esto implica, y más adelante dice, en la página 11, empezando, pero ya varios párrafos más adelante, dice que sobre esto es con lo que trataría de cerrar un poco también el asunto en su momento, ¿no? Digo, podemos seguirnos. Dice, la elucidación de la carne constituirá el primer tema de nuestra investigación. Queremos hablar del ser encarnado que somos, y pone él, nosotros los hombres, pero ya está suponiendo que la encarnación no solamente se limita a nosotros, ¿no? Dice, de esta condición singular que es la nuestra, pero esta condición, fíjense, esta condición, el hecho de estar encarnado, no es otra cosa que la encarnación. Es un poco lo que estás diciendo tú, o sea, la encarnación misma como fenómeno de la naturaleza. O sea, solo que la encarnación no consiste en tener un cuerpo. Fíjense, la encarnación no consiste en tener un cuerpo, en presentarse a modo de ser corporal y por ende material como parte integrante del universo al que se otorga el mismo calificativo. Dice, la encarnación consiste en el hecho de tener carne, más aún de ser carne. Y bueno, aquí sí, aquí es donde podemos a lo mejor matizar, a lo mejor hay distinción, yo tendría que profundizarlo mejor, distinción, digamos, de niveles ontológicos respecto a la encarnación, pero es constitutiva de la realidad misma, o sea, el ser encarnado, es el ser. Por eso, Merleau-Ponty empieza a meter esta noción de carne al final de su obra, en lo visible muy claramente, y es una condición ontológica, o sea, ya no es solamente la corporeidad, sino la carne. Pero Michel Henry lo va a radicalizar, ¿no? La noción de carne, ¿no? Que es profundamente ontológica. Ahora sí tiene que ver con esto, ¿no? Déjame guardar el libro. Y sí, bueno, eso habría que profundizarlo más. De hecho, en base a
a la inquietud, lo podríamos desarrollar también la próxima vez, porque tiene que ver justamente con esta ampliación de la noción, sobre todo la noción de vida, que va a ser importante. Y de lo otro no puedo ser más que concordar, digo, no soy experto en subir, ¿no? Como tú, pero he tenido oportunidad de aproximarme bastante su pensamiento invocado, precisamente por esclarecer algunos elementos, ¿no? Que me parecen centrales, y no puedo más que estar de acuerdo, ¿no? Hay una coincidencia fuerte con algunas variantes, ¿no? Digo, ahorita, con la vertiente subiriana, que a veces también está descuidada porque se anticipa mucho a cuestiones que ya Zubiri empieza a escribir acerca de estas cosas incluso antes que Michel Henry. Por supuesto, mucho antes, ¿no? que la obra del 63 de Henry, donde, claro, implica esta especie como de privilegio del elemento de la manifestación sin que vaya en detrimento precisamente de la sensación que es, o de la sensibilidad, para utilizar el término general, que es emanada de una subjetividad trascendental. La interpretación subiriana de Husserl me parece que debe ser retomada con mucha profundidad para poder relacionarla con este tipo de filósofos, ¿no? Sí. Muchísimo, ¿no? Sobre todo esta recuperación de la dimensión noemática en Zubiri me parece extraordinaria. Sí. Sí, porque al mismo tiempo es algo que he venido como pensando un poco, que esta dimensión del campo noemático, hay un momento en el que Zubiri dice, el campo noemático tiene un primer plano, un segundo plano, una periferia. Es decir, que cuando yo aprendo las cosas como realidades, no estoy sujeto a un único objeto de conocimiento, como se ve a veces en teoría del conocimiento clásica, en el que uno dice, mi objeto de conocimiento es esta taza y aquí me quedo, aprendo todas esas notas, pero ¿qué pasa? A lo que está a mi alrededor, tengo un ventilador, tengo la ventana, escucho un ruido, etcétera, que todo eso es parte del campo de lo real para Zubiri, y va como poniendo esto, ¿no? De primer plano, segundo plano, pareciera un poco a especie como de... Que me maravilla, que el cine y Deleuze capta eso, el cine lo hace, ¿no? O sea, hay directores de fotografía que mientras te están poniendo un primer plano, uno tiene que observar qué hay en la periferia de la película para captar al elemento que el director te quiere llevar después. Entonces, este campo de lo real entre primer plano, segundo plano, sí es más vivencial que el único objeto de conocimiento que me está como, perdón que lo diga, pero es como cuando a los caballos les ponen, los vendan y solo ven hacia un camino, y no hay la vivencia de lo demás. Entonces, es el problema tanto del positivismo como de la filosofía analítica, etc. Y en general de todas las filosofías que privilegian la representación, o sea, lo que estamos diciendo. Lo que acabas de decir es muy interesante sobre la cuestión del cine, ¿no? Lo he visto también con otros, como por ejemplo lo que ocurre en Merleau-Ponty. En Merleau-Ponty, el análisis que hace de Cézanne, la pintura de Cézanne, es eso que estamos diciendo, pero la traducción estética, o sea, Cézanne, digamos, pinta fenomenológicamente. ¿Por qué? Porque la pintura de Cézanne, a diferencia, digamos, de la tradición inmediata, hay otros después, pero en él Cézanne pinta los objetos tomando en consideración justamente esta condición periférica, no solamente lo que enfoca, sino aquello que no enfoca. O sea, Cézanne, y lo mismo va a decir Michel Henry de Kandinsky, aunque es más complejo porque Kandinsky es más abstracto, pero digamos, tienes un cuadro de Cézanne, como ahorita ya no puedo ver la presentación y ya está bajando la batería de más aquí, pero digamos, cuando se hace la pintura, por ejemplo, de los jugadores de cartas de Cézanne, ¿no? Que tiene dos versiones, o más de dos. En esa pintura uno se da cuenta cómo inaugura esa manera de pintar, en donde precisamente lo que acabas de decir, lejos de tener esa división cuadrada, lo que tiene es que yo en este momento lo estoy viendo ustedes en la pantalla, y al mismo tiempo veo mi taza, la veo, pero la veo difuminada. Para poder enfocarla tengo que girar una cierta actitud intencional y constituirla como tal. Pero eso no quiere decir que cuando lo hago así, la taza deja de ser verdadera. O sea,
la taza tiene, bueno, se transfigura y la percepción que tengo de ella es otro tipo de escorzo. Eso es otro escorzo que yo tengo. Ahora, ¿es inválida? No. Ahora, ¿puedo yo pintarla volteando y dibujarla o pintarla, digamos, entre comillas, de manera real o transfigurada? Pero Cézanne dice, a ver, ¿y por qué no podemos pintar como si todo estuviera precisamente fuera de nuestro campo visual? Y entonces hay una desconfiguración de ese campo visual. Y no deja de ser, es otro nivel de la experiencia sensible, ¿no? Justamente lo que se acaba de decir. Sí, sí. Y claro, Henri va a radicalizar esto de manera interesante, ¿no? Ya no tenemos suficientemente tiempo para ello, pero en su momento, si quieren, ya al final, ¿no? Cuando lo remitiré, o si alguien tiene interés en un ensayo particular sobre esto o está investigando, el texto sobre Kandinsky es impresionante en ese sentido, ¿no? Aunque no lo vamos a analizar directamente, pero digamos, aterriza mucho estas ideas que estamos diciendo, ¿no? Acá. Bien. ¿Algo más? Dime, Felipe. Abre el Sí, micrófono. sí, solamente quería como comentar algo que me llama la atención, retomando lo que dice Eduardo, ¿no? Que hablamos de esa inmanencia en la que estamos arraigados y que al mismo tiempo hace posible que trascendamos y que la distingamos y que constatemos que estamos precisamente en ella, ¿no? Tomando en cuenta como que ese estar como enraizado, pues Eduardo pues hablaba, ¿no? De esa actitud, el tratar a un objeto con ese tipo de limitantes que tengo aquí como en los ojos, ¿no? Sí, solamente pues me llama la atención cómo precisamente esa actitud es posible, pues porque en un primer momento pues estamos enraizados vitalmente en ese mundo, ¿no? Y solamente pues me llamó la atención ese aspecto, ¿no? Que precisamente es este existir es lo que también nos permite separarnos de ese mundo, ¿no? Así Y es. quería remarcar eso, ¿no? Que me acordé pues de lo que estaba leyendo también de Merleau-Ponty. Así es. Sí, sí, absolutamente. Este existir concreto que pasa precisamente por un cuerpo que, digamos, tipificado bajo el punto de vista positivista, como imperfecto, es justamente lo que le da la riqueza de amplitud de reconfigurar nuestro propio mundo, nuestra existencia, justamente por las posibilidades que tiene respecto de esa dimensión existencial. No es gratuito que precisamente Merleau-Ponty, sobre todo Merleau-Ponty, ¿no? En un inicio, sea el que un gozne importante, importantísimo, entre la dimensión fenomenológica típica de Husserl y el existencialismo. O sea, ¿por qué el existencialismo se vuelve de alguna manera como una especie de consecuencia natural de la fenomenología en cierto momento? Bueno, justamente por esto que estás tú diciendo, o sea, porque tiene que ver mucho con esta óptica, ¿no? O sea, a nivel ontológico, digamos, ese aspecto que parecía inicialmente puramente metodológico, algunos dicen epistemológico de la fenomenología, pues no es así, va más allá, lo sabemos, y cierta aplicación de esta vertiente, repito, Heidegger intenta hacer esto en cierto momento, pero su crítica a la cuestión de la reducción, una crítica muy temprana y muy rápida, me parece que lo hace que abandone el proyecto fenomenológico como tal, pero no deja de tener, digamos, esta visión que tiene que dirigirse hacia la dimensión existencial, pues, o sea, la existencia como tal. Sartre mismo, ¿no? En su interpretación en el ser y la nada, ¿no? Sartre, que abre toda esta vertiente existencialista, pues abreva, lógicamente, de una cierta interpretación de Husserl. Podemos estar de acuerdo o no, pero tiene que ver con esto. Y ya que lo había tocado también aquí Eduardo, Subiri, o sea, en Subiri encontramos un existencialismo fundado en la fenomenología, pero no como existencialismo como muy concreto, además, ¿no? Muy que tiene que ver con esta amplitud generada a partir justamente de las intuiciones previas que él absorbe muy bien. Por supuesto, hay otras, sí, hay otras dimensiones. Michel Henry pertenece más a esa esfera en determinado momento que nos conduce a elementos extra fenomenológicos, desde luego, como tiene que ver con, por ejemplo, en el caso del misterio cristiano, parte de un elemento inmanente que es el elemento de encarnación, o hasta histórico, que es el elemento. Pero claro, sus implicaciones posteriores van fuera de la evidencia fenomenológica. Lo mismo le va a pasar a Gabriel Marcel, por ejemplo. Marcel es la versión cristianizada de Sartre, ¿no? Del existencialismo, donde hay una coincidencia tremenda, hasta donde se chocan en el plano de inmanencia, donde Sartre dice, y hasta aquí ya no podemos ir más allá. Y Marcel dice, no, sí podemos ir a un nivel de trascendencia que tiene que ver con la apertura hacia la dimensión divina. Pero bueno, esto ya lo veremos en su momento, ¿no? También subir Yacuría, la interpretación de Yacuría que tiene de subir, y bueno, tendrá que ver con esto. Por eso, este giro teológico va más allá, digamos, es un giro filosófico,
aunque giro teológico es entendible, ¿no? Ya también podemos platicar de esto en su momento, ¿no? Pero sí, muchas gracias por tu aportación, Felipe, sí, estoy de acuerdo. Bien, jóvenes. Bueno, muchas gracias por acceder. A mí me viene cómoda un poco esta hora los martes, si ustedes están de acuerdo, para no interferirme Sí, yo no hay problema. con mi hijo y eso. En general, tendencialmente, salvo que algo pase, así nos seguimos, si les parece. Sí, está bien. Genial. Gracias, Fernanda. Seguimos con las actividades y ahí nos conectamos por WhatsApp y por el Classroom. Va. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Por los tres, Nos cuídense. vemos, compañeros. Cuídense Gracias. mucho. Compañeras, Buenas gracias. noches, compañeros. Aprovecho. Y provecho. Igual. Bien.